de ser el que más precipitaciones registra cada año, a tener su embalse, como ven, a 1/3 de capacidad. Esta presa, la de Eiras, no solo es básica para este municipio, de ella se abastece la ciudad de Vigo, la más poblada de Galicia. El sur de la provincia de Pontevedra está al límite. Allí la alerta por sequía ya se ha traducido en severas restricciones. Varias parroquias de Redondela se conforman con 200 litros al día por casa, un consumo que, según nos han dicho sus vecinos, no llega ni para el aseo personal de una familia de 4 miembros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hasta ahora podemos anunciarles que la Xunta y los ayuntamientos del área de Vigo han llegado a un acuerdo para construir una canalización desde el río Verdugo que va a bombear agua hacia el embalse de Eiras. Es una medida de emergencia para paliar una sequía a la que los vecinos no le encuentran explicación. La ropa de casa para poner las lavadoras no nos daba 200 litros, entonces tuvimos que hacer un pozo. Mi abuela me decía que había un puente antiguamente porque se pasaba a pie o también la carretera antigua a coche. Y digo, pero eso no se va a ver. Y me dice que sí, seguramente que tal. Y vine a comprobarlo y efectivamente no se ve la carretera, sino que apenas hay agua. Un poco más al sur, Augas do Louro, el consorcio que da servicio a Mos, Porriño, Salceda y Tui, ha decidido adoptar otra medida de ahorro. Tras la reducción de un 20% del agua suministrada a 85 grandes empresas de la comarca, ahora han instalado una válvula en las tuberías de servicio para reducir la presión. Un nivel que por las noches todavía baja más. Así se reduce el gasto y también el despilfarro, porque también se eliminan las posibles pérdidas por fugas de agua. La futura ciudad de la justicia de Vigo está fraguando sus instalaciones en las que ocupó durante 60 años el Hospital Xeral. Hoy el presidente de la Xunta junto al arquitecto Alfonso Penela han presentado el proyecto de una obra que van a tener la oportunidad de ver muy de cerca. Nos hemos colado en las entrañas del Pirulí, en plena faena, para mostrarles cómo avanza esta construcción de uno de los edificios más emblemáticos de Vigo. Se espera que a finales de año se termine la demolición, que potencia el reciclaje, para comenzar ya la obra del diseño definitivo. En el Xeral quedan los recuerdos de muchos que pasaron por allí. Una obra que amplía instalaciones y en la que también habrá un pequeño museo. Ten que ser unha obra de futuro. Van ir 57 unidades, é dicir, hai 22 en reserva para a previsión de futuros crecementos de unidades xudiciais en Vigo. A idea é recuperar certos elementos para facer unha pequena zona de exposición, como se fora un pequeno museo, pois para que toda a xente de Vigo que ten moita historia boa e mala, pois, por sorte, por desgracia, aquí, neste edificio, pois poida lembralo. Diciembre de 2015, una vecina de Narón aparecía muerta en su casa. Su marido, que mantenía una relación extramatrimonial con un hombre, fue condenado en su día a 20 años de cárcel. Hoy ha empezado su segundo juicio, y es que el Tribunal Superior de Xustiza ha ordenado repetirlo tras el recurso de apelación presentado por la defensa. La Fiscalía mantiene que el supuesto verdugo esperó a que la víctima se levantase para matarla a golpes. Él siempre dijo que se había encontrado el cadáver tras regresar a casa después de una mañana de gestiones. El fiscal cree que simuló un robo como coartada. El Ministerio Público reitera su petición: 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los 5 acusados de agredir sexualmente a una joven en los Sanfermines de 2016 y 100.000 euros de indemnización para la víctima. La Fiscalía mantiene que la chica fue sometida a una violación conjunta y coordinada sin consentimiento de ella, con intimidación y violencia. Semana crucial en el juicio a la manada, que hoy ha entrado en su fase final con la lectura de las conclusiones a puerta abierta. Mañana martes presentan las suyas las defensas de los acusados. Isabel y Rocío son dos profesoras de primaria. Isabel empezó a dar clase en 1985, Rocío este mismo curso. Dos generaciones diferentes que conmemoran hoy el Día del Maestro. Figuras fundamentales en la educación. Les hemos preguntado, entre otras cosas, cómo mejorarían hoy en día la enseñanza. Cada vez quizá haya más amiguismo, más colegueo entre alumnos, profesores. Hay que respetar.
y a veces no se respeta lo suficiente. Moito máis aplicado á vida, e non tanto libro de texto, papel. Unha división no papel, pero despois, a hora de verdade, cando vou ao mercado e teño que emplear esas divisións ou esas sumas, pois faltanme recursos para empregalas. Acuerdo entre la Xunta y los ayuntamientos de la comarca de Vigo que se abastecen del embalse de Eiras. Se construirá una conducción desde el río Verdugo con un sistema de bombeo para que la presa siga manteniendo un nivel mínimo de agua embalsada. Medida de emergencia que costará 5.400.000 euros y que asumirá el concello de Vigo. Falta por saber si el municipio ejecuta estos trabajos por su cuenta o cede los trabajos a la Xunta, aunque la siga financiando. La obra podría estar lista en el plazo de 3 meses, aunque se va a trabajar sin descanso en jornadas de 24 horas para intentar que esté lista lo antes posible. 6 kilómetros de tuberías de las que ahora mismo podría depender el suministro de agua a esta comarca. 200 litros por vivienda al día es la paupérrima cifra de suministro de agua a la que se están enfrentando ahora mismo los vecinos de varias parroquias de Redondela. Vigo y su área metropolitana sufren el azote de la sequía de manera preocupante. Algunos vecinos se han visto obligados o a cerrar el grifo o a construir su propio pozo. Tristeza. Esto hace muchísimos años, que esto no se ve así. No es algo normal. Yo pienso que tal y como está la cosa, que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Mi abuela me decía que había un puente antiguamente porque se pasaba a pie o también la carretera antigua a coche. Y digo yo, pero eso no se va a ver. Y me dice que sí, seguramente que tal. Y vine a comprobarlo y efectivamente no se ve la carretera, sino que apenas hay agua. Desde el mes de mayo. Empezamos con 1.200, de 1.200 pasamos a 1.000, bajamos a 600, 500 y ahora 200. En la cisterna del váter, ducharse y un poco más, ya no da. La ropa de casa, para poner las lavadoras no nos daba 200 litros, entonces tuvimos que hacer un pozo, porque si no estábamos bajando a llevar la ropa a Redondela, a las lavadoras industriales a lavar. Tampoco no nos podemos pasar, porque claro, tenemos miedo que también se seque. Creo que nos está afectando muchísimo el cambio climático. Ya, hasta que nos falta no sabemos lo que tenemos. Tenemos en 2 barrios que en estos momentos ya nos solicitaron agua. Posiblemente en unos días le tendremos que llevar a la zona de Rande o de Trasmañó, porque también están con unas cantidades de agua bajísimas para consumo diario. Tiene que llover durante meses para que los acuíferos recuperen y podamos volver a disfrutar de ese bien tan preciado y gratuito que en estos momentos no tenemos. ¡Ya me voy! ¡Hasta luego! Adiós, adiós. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entrevistado hoy en un matinal radiofónico, no descarta más medidas de ahorro para afrontar esta sequía. Pide la colaboración de los ayuntamientos para reducir el consumo, también el de las empresas. Solo así, aunque no llueva, habrá agua durante más tiempo. Que nunca hemos vivido una situación así, que hemos tenido menos precipitaciones este año que en los últimos 35. El suelo está con menos agua en algunas zonas de Galicia de los últimos 60 años. Lo último que tenemos que hacer es restringir los abastecimientos a la población. Hemos sacado ayudas para el campo, para hacer pozos de barrena, para hacer balsas de suministro de agua al ganado. En mi opinión, estamos en un momento de prealerta nacional. El ahorro del agua puede producir más agua para los próximos semanas. Eso es básico y fundamental. Y los ciudadanos, cuando nos duchamos, cuando nos lavamos los dientes, en fin, cuando utilizamos lavadoras, lavavajillas, etcétera, eso es fundamental, junto con, por supuesto, las industrias, ¿no?
Reducir la presión del agua y evitar que ésta se pierda en la red son otras de las acciones que ya se están realizando. Augas do Louro, la concesionaria del servicio de augas de municipios del Baixo Miño, como Mos, Salceda o Porriño, han instalado válvulas que reducen la cantidad de agua que circula por las tuberías y el ahorro es bastante notable. La válvula reductor de presión lo que precisamente permite es la reducción de presión aguas abajo de la válvula, con el objetivo de reducir también el consumo de agua y evitar roturas por sobrepresiones en las tuberías más debilitadas. La mayor es de lo que la reductora de presión reduce la presión a la salida de la válvula. Estos equipos electrónicos, por una consigna de horarios, permiten a unas determinadas horas nocturnas reducir todavía más la presión de noche cuando no es necesaria. Cuando no existe consumo, la presión se puede reducir todavía más y eso permite minimizar todavía las pérdidas de agua por fugas ocultas que siempre tiene cualquier tubería de agua y también minimizar las pérdidas de agua por roturas. Aquí está reduciendo la presión de 10 kilos de entrada o 10 bares a 5 bares de presión. Lleva consigo el ahorro de agua porque reduces la presión y lógicamente al abrir un grifo de agua, al haber menos presión sale menos caudal de agua. De noche, que es cuando menos consumo de agua hay, la presión lo normal es que tienda a subir al no haber consumo, no haber demanda de agua en la red. Sin embargo, estos equipos, al conseguir bajar todavía más la presión, minimizan las roturas que se producen en esos momentos de noche. Se están instalando nuevas reductoras en algunos puntos y se está enviando campañas de concienciación a los usuarios. En el sector industrial, pues intentar también que optimicen de alguna forma sus procesos. Esperamos que esta situación se revierta lo antes posible. La gente está habituada cuando abre el grifo a que es agua con muchísima fuerza y es totalmente innecesario que el agua salga con esa fuerza. Le puede llamar la atención o puede pensar que el servicio es peor, pero para nada, al contrario, se está ahorrando agua. Con este tipo de medidas y la concienciación del usuario a usar el agua de forma responsable, a priori no es necesario tomar más medidas. Aunque el nivel de los embalses en Galicia preocupa, peor es la situación en la presa de Barrios de Luna, en León. Allí lo de que no queda ni una gota de agua es algo literal. Este embalse está solo al 4,2% de su capacidad. La Asociación Ecologista Greenpeace ha desplegado allí una gigantesca pancarta pidiendo medidas urgentes contra la sequía. La más grande en la historia de esta ONG, esa pancarta pesa 120 kilos, han sido necesarios 1.500 metros de cuerda para sujetarla desde un puente. A pesar de contar con 81 grandes embalses como este de Barrios de Luna, la reserva de agua en la cuenca del Duero apenas llega al 18%. Greenpeace acusa a las autoridades de mala gestión. Fue un edificio mítico para los vigueses durante 60 años. El Hospital Xeral de Vigo está cada vez más cerca de convertirse en la Cidade da Xustiza. Esta mañana se presentaba el proyecto definitivo en el que el arquitecto Alfonso Penela ha destacado que la filosofía de la actuación es liberar la torre del antiguo Xeral, conocida como Pirulí. Para ello se eliminarán elementos que se fueron incorporando a su alrededor con el paso de los años y se habilitará una plaza pública. Una presentación con una gran representación de las diferentes instituciones de Vigo en la que el presidente de la Xunta agradeció la colaboración entre administraciones. Un comentario en un momento en el que el Ejecutivo gallego y el Concello de Vigo vuelven a estar enfrentados por la sequía. Eu espero que o exemplo do Xeral nos ensina que o camiño a seguir de cara ao futuro é, non hai outro, a colaboración leal. Cando as administracións se enrocan no non e optan por darlle a espalda a todos os consensos, os prexudicados sempre son os mesmos, os ciudadanos. Cando, a pesar das lóxicas diferencias, as administracións colaboramos para ben da ciudadanía, os proxectos como este saen adiante. A finales de este año están previsto que terminen esas obras de demolición del Hospital Xeral. Es la primera fase del proyecto Alfonso Penela, en el que pretende mantener la esencia, la estructura original y recuerdos de 60 años de un Xeral de vida sanitaria. Es uno de los edificios más emblemáticos de Vigo. Lo de Pirulí viene por su altura, 77 metros. Y su historia inicial está inscrita entre 2 meses de septiembre, el de 1955, cuando un día 16 lo inauguraba
Franco, por cierto, no quería encontrarse un hospital vacío, así que 10 días antes se dio orden de que se llenase de enfermos, pero no se llegó a tiempo, con lo que dirigentes del movimiento decidieron que los operarios que trabajaban en la finalización de las obras se pusieran los pijamas y simulasen ser pacientes. El nombre de Hospital Seral llegó en 1983 y quizá por ello los más veteranos del lugar lo sigan conociendo como la Residencia, ya que Residencia Almirante Vierna fue su nombre original. El último box en utilizarse fue el 9, el último niño en nacer aquí se llamó Marco, y otro mes de septiembre, día 24 del 2015, clausuraba como servicios sanitarios su función. Ahora trabaja para ser la futura ciudad de la justicia. Vamos a visitar sus obras. Esta fase 1 podedes ver que realmente está constituída por algo que son demolicións interiores en todo o edificio, reciclaxe de todos os materiais que son reutilizables, o que permite, por un lado, ser respetuosos co medio ambiente, darlle unha segunda vida a todo o material que ten posibilidades, e por outro lado incluso reduce o custo da obra. Isto é estafeta e aquela zona cociñas e cámaras. Aí nesa zona eran cámaras de conservación. Estamos na planta Podemos ver a zona curva, donde estábamos fora, este o trozo, digamos, que se vai demoler. Estamos no límite. Efectivamente, estamos no límite. Ten que ser unha obra de futuro. Van ir 57 unidades, é dicir, hai 22 en reserva para a previsión de futuros crecementos de unidades judiciais en Vigo. Que vai cambiar totalmente o que a apariencia, deixar a fachada como ten que estar, é máis parecida ao que era o edificio original. Unha das premisas era recuperar a cor blanco, porque Alfonso Penela entende que eso dá un valor emblemático aos edificios. Isto sí que probablemente sea o despacho de un suizo ou fiscal, non? Digamos, planta oitava... É de funcionarios tamén dos xulgados, claro. Empresas ou contratas que vienen por aquí, todos me preguntan: quero ver onde nace o meu fillo, por favor. Obreiros que temos aquí, que queren ir ao corredor onde estivo esperando para a noticia do nacemento do seu fillo. Aquí estaba eu esperando a que me dixeran se era neno, se era non sei que tal. A idea é recuperar certos elementos, digamos, un pouco que teñen historia, como poden ser as cunas que había, que eran moi peculiares, as cunas que había, ou algún recordo que se está a recoller e que, por suposto, ten certo valor máis ben sentimental, para facer unha pequena zona de exposición, como se fora un pequeno museo, pois para que toda a xente de Vigo que ten moita historia boa e mala, por sorte, por desgracia, aquí, neste edificio, pois poida lembralo, e que, a pesar de que vai ter un novo uso para a cidade da xustiza, pero que eu creo que todos os vigueses o que queren tamén é ter un recordo, porque os teñen da súa vida deste edificio. Seguro que recuerdan el mejor maestro o maestra que hayan tenido en su vida. Hoy es el día en el que se rinde tributo a la figura del profesor, una figura fundamental en la formación de cualquier persona. Nosotros hemos hablado con dos maestras de diferentes generaciones que nos cuentan cómo viven su profesión. Me gustan los casos, los retos difíciles. Los niños no son todos iguales. Hay niños más complicados, niños que tienen una forma de ser diferente, muchas veces viene de casa, muchas veces la sociedad, pero me encantan esos casos porque cuando se van resolviendo, tú ves que el niño va cambiando y te queda una satisfacción tremenda. O que máis me gusta é o contacto cos nenos e nenas. Sobre todo, como son titora, paso moitas horas con eles, entón coñecelos, saber deles, o que lles preocupa, o que lles gusta, motivalos, non? Quizá ahora los padres somos mucho más permisibles que antes. En el rural eras como un poco más valorada. Valorada en el sentido de que era como un trabajo social. Moito papeleo, moita burocracia, sobre todo. Que ten que habelo, obviamente, pero bueno, cada vez hai máis, agradeceríamos un poquinho menos, non? E máis centrarnos en dar clase. Cada vez quizá haya más amiguismo, más colegueo entre alumnos, profesores. Teníamos que verlos un poquito más alejados de nosotros en el sentido de que la vida hay que respetar. Y a veces no se respeta lo suficiente. Tantos contidos a impartir, sobre todo a este nivel, se nos centráramos máis en traballar emocións, en contidos moito máis aplicado á vida,
e non tanto libro de texto, papel. Unha división no papel, pero despois, ahora de verdade, cando vou ao mercado e teño que emplear esas divisións ou esas sumas, pois faltanme recursos para empregalas. Aprendes a saber llegar a ellos. Solamente verles la carita te están diciendo gracias, porque eso me está pasando a mí. O compañerismo, eles son moi xustos e moitas veces quedas coa boca aberta como dicindo, carai, resolveran o mellor que se lles podería ensinar eu. El guardia civil que disparó al batería del grupo musical Los Piratas ha quedado absuelto del delito de homicidio imprudente que se le imputaba. Los hechos ocurrieron en agosto de 2015 cuando el músico fallecido Javier Fernández sufrió un brote psicótico en su domicilio en presencia de su mujer y de su hijo de apenas 2 meses. Al llegar 2 agentes al lugar, uno de ellos intentó tranquilizarle sin éxito, dado que intentaba agredirle con un cuchillo. Fue entonces cuando el otro guardia civil disparó al músico al considerar que ponía en peligro la vida de la gente. El juez añade en la sentencia que el acusado pretendía proteger a su compañero teniendo intención solo de herir al agresor. Sucedía ayer en el barrio de Galegos, en Lugo. Una mujer era detenida por haber agredido presuntamente a su hija de 16 años. Y es que por la tarde el 092 recibía el aviso. Cuando llegaron al barrio observaron que una joven les contaba desde una ventana que había sido agredida por su madre y que estaba encerrada en la habitación. Los agentes procedieron a la detención de la progenitora y la trasladaron a la comisaría de Lugo. La madre ha sido imputada esta mañana como investigada por un delito de violencia doméstica. Juan Fraga vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados. Es el vecino de Narón condenado a 20 años de prisión por haber asesinado a su esposa. El Tribunal Superior de Xustiza ha ordenado repetir el juicio tras el recurso presentado por su defensa. La Fiscalía mantiene que Juan, que tenía una relación homosexual de años, habría matado a su mujer y después simulado un robo para encubrir los hechos. Juan nunca pensó que el hombre condenado por matar a su madre, su propio padre, volvería al banquillo por el mismo crimen. Puede rematar con este inferno xa dunha vez por todas. Pero el octogenario Juan Fraga será ahora juzgado por otro tribunal popular. 6 mujeres y 3 hombres distintos al que lo halló culpable por degollar a su mujer, Caridad, en diciembre de 2015, después de golpearla en su casa coruñesa de Narón. Según el fiscal, mantenía una relación homosexual de años. Fue condenado a 20 años de cárcel. Está totalmente claro que planeou o seu asesinato. La defensa reclamó y el Tribunal Superior de Coruña consideró que el jurado no explicaba de manera suficiente los motivos de su veredicto de culpabilidad. Un tirón de orejas en realidad al juez, que es quien proporciona al jurado el relato de los hechos, que estudiarán para dar el veredicto. En ningún caso implica inocencia, hay pruebas de sobra. La defensa cree que tiene una oportunidad. La investigación fue incompleta, se cerró demasiado pronto. El viernes, Juan Fraga volverá a escuchar visto para sentencia. Entra en su fase final el juicio a la manada, los 5 acusados de violar a una joven en los Sanfermines del año pasado. La Fiscalía reitera su petición, 22 años y 10 meses de prisión para los acusados y 100.000 euros de indemnización para la víctima. Sostiene que fue una violación conjunta y coordinada con intimidación y violencia. Esta es la nota que puso la acusación particular a su compañera de batalla, la Fiscalía. Fue la que más tiempo habló, 2 horas. Afirma que ni hablaron de sexo y que no tiene sentido que la víctima llame previamente a un amigo de Palencia que acaba de conocer si tiene planes con la manada. Cuando llegan al portal va de la mano de un chico, pero otro la coge del brazo. Ella pensaba que nada malo le iba a ocurrir, pero cuando entraron le quitaron la riñonera, el sujetador y el jersey que llevaba a la cintura. La chica se bloqueó, incapaz de reaccionar, no tuvo más remedio que no resistirse y pensar que pasara cuanto antes. Porque había una intimidación ambiental clara, eran 5 contra 1 en un espacio de la que no podía escapar. La fiscal además señala que en las declaraciones de la joven no hay contradicciones ni exageraciones, por lo que su testimonio es prueba suficiente. En los vídeos se ve una actitud pasiva de bloqueo total. En ningún momento es activa ni interacciona. No sonríe. Además está en cuclillas rodeada por 5 hombres en un espacio de 1 metro. La joven es utilizada como les conviene, sujetada por caderas y cuello. La fiscal ha continuado hablando de lo que se escucha en los vídeos. Entre ellos colaboran para someterla. Déjame, no la levantes, vamos a organizarnos, más despacio. O de mandato sobre la víctima. No chilles.
Para los forenses y la policía es absolutamente normal que la joven se dejase hacer. Los agentes que la encontraron dicen que estaba llorando y que no podía decir 2 palabras seguidas. Era imposible que se lo estuviese inventando. Estaba en estado de shock, temblando. A una de las agentes le dijo: por favor, no me dejes sola. Estuvo ida durante 2 días. Los psicólogos confirman que padece estrés postraumático. Buena parte de los comentarios que se han vertido por parte de la fiscal no responde a lo que se ha realizado en el juicio. Y yo mañana lo que voy a intentar es decirles en qué minuto se dice exactamente lo contrario de lo que ha sostenido el Ministerio Fiscal. Ya quedan 12 horas para escucharle. Con el número 1 de Esquerra en prisión, ahora la investigación sobre el procés apunta a su número 2. La Guardia Civil sitúa en sus últimos informes a Marta Rovira en el centro del proceso independentista y de la organización del referéndum del 1 de octubre. Según los investigadores, Rovira daba instrucciones a los independentistas para que se pudiera llevar a cabo esa votación ilegal. Este informe lo tiene ya encima de su mesa el juez del Supremo, Pablo Llarena, que tendrá que decidir ahora si la llama también a declarar. Mientras tanto, la precampaña está marcada por la postura sobre Europa. Después de que Carles Puigdemont definiese a la Unión Europea como un club de países decadentes, se ha visto obligado a dar marcha atrás y mostrarse favorable a un hipotético nuevo referéndum en Cataluña, esta vez sobre la permanencia o no en Europa. Respecte a la Unió Europea, nosaltres no hem mogut el nostre posicionament. Nosaltres som eurocrítics, no som euroescèptics. Que nosaltres volem construir, participar en la construcció d'una altra Unió Europea i sempre hem defensat aquestes posicions. Tal como van las cosas, en la siguiente, ¿de dónde querrán que nos vayamos? Ya saben que yo soy seguidor de una serie de ciencia ficción, Star Trek, en la que un papel central lo juega la Unión Federal de Planetas, como no podía ser de otra manera. Yo creo que la próxima nos pedirán que salgamos de la Unión Federal de Planetas y también habrá que decirles que no. Es absurdo pretender que Cataluña se vaya fuera de la Unión Europea. Todo el mundo quiere venir a la Unión Europea. Creo que todo eso está fuera de lugar, pero ya tiene poco sentido. Lo importante es que ahora las elecciones en Cataluña den un paso hacia la normalidad, den un paso hacia la tranquilidad. José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña, ha muerto esta pasada noche. Tenía 69 años y padecía leucemia. La enfermedad se había complicado en los últimos días con una neumonía. Romero de Tejada era fiscal de Cataluña desde el año 2013. Fue él quien presentó la querella contra Artur Mas, la ex vicepresidenta y la ex consejera de Enseñanza por la consulta del 9N. Una de sus últimas actuaciones fue ordenar al entonces jefe de los Mossos, al mayor Trapero, movilizar a los agentes ante la preparación del referéndum del 1 de octubre. La muerte del fiscal superior de Cataluña llega apenas 8 días después de la del fiscal general del Estado. Precisamente, la toma de posesión de Julián Sánchez Melgar como sustituto de José Manuel Maza hará que se demore el nombramiento de un nuevo fiscal en Cataluña. Y volvemos a Galicia. Las quemas agrícolas volverán a estar permitidas de nuevo desde este mismo jueves. Los permisos pueden volver a solicitarse desde mañana, día 28 de noviembre. El primer día para poder realizar esas quemas, eso sí, será el jueves. Los permisos pueden pedirse a través del teléfono 012 del Centro de Atención a Ciudadanos de la Xunta. Esas autorizaciones dejan de tener validez los días de viento y altas temperaturas. Acuerdo para renovar el polémico glifosato. La licencia para utilizar este herbicida se prolonga 5 años más. Según la Comisión Europea, la propuesta cuenta con el mayor respaldo posible de los Estados miembros para asegurar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente. La OMS lo ha declarado como producto probablemente cancerígeno. Solo en usos agrarios Galicia gasta al año más de 10 millones de euros en glifosato. Asalto y brutal paliza al propietario de un bazar chino en la coruñesa calle de la Barrera. Eran las 11 de la mañana cuando 3 ladrones, 2 hombres y una mujer, entraron en el establecimiento. La víctima tuvo que ser auxiliada por 2 viandantes que a su vez fueron alertados por la empleada del bazar. La policía busca ahora a esos 3 agresores. Las herencias en vida baten un nuevo registro en Galicia. Solo hasta el mes de octubre de este 2017 la Administración ha recibido más de 23.000 peticiones para ejecutar este tipo de pactos. La cifra supone que en solo 10 meses
se han superado ya todas las peticiones realizadas en 2016, año en el que también se había registrado un récord con 21.600. El cambio en las bonificaciones autonómicas ha disparado la cifra y solo en lo que va de año se han solicitado más que en todo 2014 y 2015 juntos. Esta mañana comenzaba en Santiago la cata de miel y de quesos de Galicia. Como miembro del jurado este año, un invitado de lujo, el hijo del maestro pastelero Paco Torreblanca. Elegido en 2003 como mejor pastelero de España, Jacob Torreblanca ha catado las mieles gallegas fijándose en su color y textura, en su olor y en los aromas que desprende tras varios segundos en nuestra boca. Y una curiosidad para terminar el día, este lunes, esta que ven, marcho que teño que marchar, ha sido el adiós con retranca de un vecino de A Coruña, Rafael Ángel García, fallecía a los 63 años. Con esta frase tan conocida ha llamado y mucho la atención de los lectores de La Voz de Galicia. Empezamos la semana con un lunes de temperaturas agradables en las horas centrales del día y eso sí, muy frías a primera y a última hora. Los abrigos han salido ya con fuerza de los armarios en estos primeros días en los que sentimos que sí, que estamos en otoño. Esto es Santiago, en la capital de Galicia, han llegado hoy a los 12 grados. Las mínimas de los termómetros se han quedado en 2. Así comienza la semana después de 2 días de cielos prácticamente despejados en toda Galicia y de un fin de semana de nuevo sin lluvia. Mañana martes 28 de noviembre despedimos este tiempo frío pero plácido. Galicia va a quedar bajo la influencia de una borrasca centrada en el Mar del Norte que enviará un frente frío por la tarde, sobre todo al norte de la comunidad. De este modo, el martes arranca en Galicia con nieblas matinales en comarcas de interior e intervalos nubosos en el tercio norte. A medida que avance el día, las lluvias llegarán al norte de las provincias de A Coruña y Lugo. Y ya por la noche llegará la nieve por encima de los 1.200 metros. Las temperaturas no cambiarán de forma significativa, así que repetimos día de heladas en el interior. En Lugo capital, por ejemplo, las mínimas se quedarán en números negativos. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. Son las 9 y casi 40 minutos. En los próximos minutos nos detenemos en Más que Contar, como cada día, hoy en nuestro talento universitario. De ese talento que nos puede mejorar la vida, que aporta soluciones a la industria. Y es que hace solo unos días, la semana pasada, se celebraban las 5ª jornadas sobre seguridad y defensa. Por explicarlo de forma sencilla, de esas jornadas han salido soluciones matemáticas aplicables a asuntos muy de actualidad. Manuel González Penedo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿tienes algo que decirme ya? Porque sabes a mí que este tema, esto de la tecnología matemática, cuesta. Tú eres el coordinador del CITIC de la Universidad de A Coruña. ¿Nos puedes contar qué es el CITIC? Bueno, pues el CITIC es un centro de investigación auspiciado por la Universidad de A Coruña y propuesto para su creación en el 2007. Se creó en el 2008 y, bueno, pues lo que buscaba principalmente era aglutinar a investigadores, principalmente en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, y asociados principalmente a la Facultad de Informática, para promover principalmente la investigación básica y promover principalmente también la transferencia y la innovación y la búsqueda de contactos principalmente con empresas del sector. Claro, digamos que vosotros acogéis la investigación como todos más o menos la entendemos, pero también hay una conexión. ¿Interesa cada vez más a la industria el talento de nuestros universitarios o graduados? Sí, cada vez hay muchísimas más empresas, por lo menos en nuestro sector, que buscan gente, no solamente que terminen los grados, los estudios básicos universitarios, sino incluso gente que esté preparada en determinadas disciplinas, con determinados tipos de máster o con determinados tipos de especialización. Hay más gente, hay bastantes más empresas ahora mismo interesadas en ese tipo de perfiles. Todo esto es tecnología matemática, por ejemplo, que se aplica ¿a qué desde CITIC?
Bueno, la matemática en nuestro ámbito, en el ámbito de la computación, de la informática, está por debajo en muchísimos aspectos. La parte algorítmica es matemática. Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen aplicabilidad en muchísimos campos y es muy transversal. Hay trabajos tanto en el ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de la energía, en el ámbito de lo que se denomina empresa 4.0, en el ámbito de la salud, en lo que comentábamos hace unos pocos días, la parte de Smart Cities, lo que se decía hace unos tiempos. Ultra inteligentes, ya no son inteligentes. Lo que ahora mismo es la ciencia de datos, desde el punto de vista analítica, o también llamada Big Data, creo que siempre existió de alguna manera. Lo que son pues, sistemas de información, inspección en empresas, o sea, cubrimos muchísimos ámbitos. Claro, te pregunto esto sobre todo porque investigación y proyectos que desarrollan, pues los investigadores están llegando de verdad y en eso CITIC está haciendo ese papel. ¿La industria es cada vez más receptiva o qué? ¿Acude más a estos centros de talento? Sí, desde unos años hasta esta parte, quizás no sé si fue por la crisis o por lo que fue, o por la propia evolución del mundo, de la sociedad, la globalización, como si dijésemos, ¿no? Es cierto que la empresa necesita innovar, si no innova, pues casi como si dijésemos queda obsoleta. Totalmente. Hay empresas o compañías que tienen capacidad de innovar, porque tienen sus propios departamentos de investigación, vamos a decirlo así, y hay otras que necesitan buscar apoyo, como si dijésemos. Entonces, lo que sí es cierto que son más receptivas las empresas a establecer contactos con centros de investigación para que pues, muchas de las teorías, de los modelos que se desarrollan o que se investigan, que se puedan plasmar a la resolución de determinados problemas en su ámbito. Claro. Lo decía al principio cuando presentaba a Manuel, venimos de unas jornadas que han sido jornadas sobre seguridad y defensa, por simplificarlo mucho, en el que se han presentado durante 2 días y se ha debatido, entiendo que se han compartido ideas sobre proyectos, la verdad, muy interesantes. Hablamos de números de informática, de computación aplicados sobre todo a todo lo que hablamos nosotros de todo esto de los ciberataques. ¿Esto se ha hablado? Sí, a ver, las jornadas de seguridad que hemos celebrado son las 5ª. Estos se hacen en colaboración principalmente con el CSD, que es el Centro de Enseñanza Superior de la Defensa Nacional, y en colaboración con el Instituto de Matemática Aplicada, el IMATIC, que es un instituto en el que participan las 3 universidades. Sí. Y por otra parte el CITIC. Una de las ponencias, bueno, la idea de estas jornadas principalmente es poner en contacto a la defensa, como si dijésemos, a empresas y a investigadores, y un poco sentar, bueno, pues tratar de sentar un marco de poder dialogar, hablar de necesidades, de lo que hay y de lo que deja de haber. Es cierto que ahí una de las empresas pues, propuso o se proponían unas determinadas soluciones para abordar principalmente el problema de la seguridad en determinadas estructuras organizativas principalmente. Pero de la misma manera que se propuso eso, pues también había otra empresa que proponía pues, soluciones energéticas para que sistemas vitales no tuviesen caídas de tensión, por lo tanto la energía es una cosa importante. ¿Aplicada a la medicina? No, aplicado en este caso al ámbito de la defensa. Sistemas vitales de comunicaciones, radares, etcétera, etcétera, entiendo, que tuviesen siempre un soporte energético. Había otros que fueron, esto lo planteó el Real Observatorio de la Armada, que era un sistema de prealerta de seísmos, principalmente porque ellos están en la zona de Cádiz y aquella zona, pues, bueno, pues tuvieron varios eventos a lo largo de los siglos en donde es una cosa importante. Sí, un sistema aparte que aportaba una precisión también, como digo yo, con números, llegar a prever con antelación suficiente. Eran terremotos y tsunamis, ¿no? Sí, estaba orientado principalmente para los tsunamis, y esto era un poco porque, bueno, aquella zona es una zona principalmente donde suceden eventos sísmicos. Incluso en el siglo pasado se había producido el tsunami de Lisboa, ¿no? El que se conoce como el tsunami de Lisboa.
Vale, pues ahora se dispone de tecnología en donde podemos obtener variables del fondo del mar, de las corrientes, de determinados desplazamientos de la corteza, y hay una red de dichos dispositivos y de diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, y ellos mostraron cómo modelando eso desde el punto de vista matemático, pudieron desarrollar una serie de ecuaciones, se podían prever la existencia de circunstancias que podían alertar ante un tsunami, que era para donde estaba orientado, ¿no? Claro. Manuel, pero es verdad que todo esto de los ciberataques, de la información, que nosotros hablamos ya de los hackers rusos, Cataluña, desgranar la información veraz de la que no, va a llevar mucho ese camino, es decir, trabajos de profesionales como los que vosotros tenéis en CITIC. Sí, y superiores también. Vamos. Porque decía un ponente, la batalla, la guerra, no sé exactamente cómo decía la expresión, no quiero faltarle, pero la guerra se está el campo de batalla es totalmente Internet, es así, ¿no? Sí, el campo de batalla creo que, gracias a Dios, las bombas han quedado al margen y todo esto, pero bien es cierto que ahora se nos presenta en esta nueva sociedad otro marco completamente diferente, en donde, bueno, pues la influencia, el control de las masas, el control de la población es muy importante y, por lo tanto, también la desinformación, con lo cual, bueno, pues la existencia de bulos o el acceso a determinados estamentos, bueno, pues puede provocar, evidentemente, situaciones de pánico y entonces, bueno, pues es necesario investigar mucho más. Hoy en día se dice que estamos en la sociedad de la información, los datos abundan por todas partes, cada vez que coges el teléfono móvil... Abundan, sobresalen, que ya eres incapaz de... Sí, sí. Google sabe, si ayer fuiste al restaurante y había red y te conectaste, te llega un anuncio de qué tal, cómo tienes de tal. Exacto, que coges el coche, el tráfico que hay hasta tu casa, que es inquietante. Exactamente, claro. Entonces, bueno, pues son muchos datos que hasta ahora no se estaba dando esa circunstancia. Tienen información, pero como todo hay que saber tratarla y hay que controlar, evidentemente, a aquellas personas que quieren desvirtuar la realidad, como os dije. Manuel, ya sé que nos gusta esta pregunta a las personas profesionales de la universidad, docentes o personal que sea, pero ¿cómo está el nivel en vuestro ámbito de la Universidad Gallega? ¿Qué opinión tienes? En nuestro ámbito, gracias a Dios, llevo desde el 91 dando clase. Y pues no debe estar muy mal, porque yo creo que la tasa de paro en mi ámbito es casi nula. Sí, sí. Es cierto. Es ese ámbito en el que se andan robando profesionales. Efectivamente. Que la cuestión es que se queden en tu empresa. Efectivamente. Ya cuando se estaba impartiendo lo que se llamaba antes ingeniería informática, en tercero o en cuarto, pues las empresas ya captaban a la gente, con lo cual... había que ir a tirarles de las orejas para que terminasen la carrera, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo en el grado, en cuarto, ya hay muchísima gente que los están llamando. Por lo tanto, sí es cierto que, yo pienso que sí que están bien formados, bien es cierto que también ahora para nuevas disciplinas, ciberseguridad u otras cosas, sí se necesitarían abondar otro tipo de estudios o otra preparación. Ahora, por ejemplo, incluso... Pues la Universidad de La Coruña anunció la semana pasada que es el nuevo grado que se quiere instalar aquí es Ciencias de Datos, con lo cual vamos a tratar, bueno, se adaptan los las estudios materias se tienen que a ir los caminos profesionales. A las dinámicas de la sociedad y tenemos que ir adaptándonos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante ahora. Bueno, pues trataremos de formar especialistas, que además es lo que también nos está demandando todo el mundo, porque los que hacen análisis de datos van para cualquier parte de la empresa. Hay que decir que el CITIC es un centro que ya ha recibido sus reconocimientos a proyectos pues de investigadores, que no está de más decirlo. No solamente eso. En el 2016, la Consejería de Educación hizo una apuesta por potenciar, como si dijésemos, la agrupación de investigadores. Y entonces en el 16 hizo una convocatoria para diferentes centros de las universidades gallegas, estableciendo distintas categorías. Bueno, pues el CITIC quedó en la primera categoría, es ahora mismo centro singular, y
en este caso es el único de las TIC en el sector gallego, vamos, en esa categoría. Bien, es cierto que hay otros, ¿no? Y eso fue un poco por la trayectoria que tuvo a lo largo de todos estos años, tanto en la parte de investigación, como si dijésemos, como la parte de transferencia. Qué bueno es escuchar, Manuel, cosas buenas y positivas de la investigación y la universidad, que me tienes que perdonar, pero siempre o normalmente damos esos datos tan malos. Manuel González, muchas gracias. Pues muchas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Por interesaros, y me alegro de que tengáis de vez en cuando, pues, que cambiéis un poco la vista a estas otras cosas que yo creo que también son muy importantes. Cambiada está. Buenas noches, Manuel. Gracias. Vale, gracias. Buenas noches. Quédense un minuto porque aún nos queda una historia que contarles. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. Porque en este lunes les proponemos completar una ruta con unas vistas espectaculares de Pontevedra a Padrón y con la ría de fondo, la variante espiritual del camino portugués. Es toda una experiencia para los sentidos. Vean. La variante espiritual se empezó como era el camino de Pontevedra ao Salnés. No era como el camino de Santiago, no es camino de Santiago. Hoy es una variante del camino de Santiago, pero realmente si Santiago está al norte, tú tienes que continuar al norte. El peregrino se orienta hacia Santiago. Lógicamente esta variante viene al oeste, por tanto no se puede, estamos desviando, ¿no? Pero lo hacemos para unir el camino portugués y la ruta marítima del mar, que por una belleza natural y además con mucha historia, por el Padre Sarmiento, porque los monasterios de Pollo, de la Armenteira, y luego la traslatio, que se hace en barco, y entonces de ahí el nombre de variante espiritual. Digamos que este podría ser la continuación del camino de la costa, el camino que ahora se hace desde La Guardia, o mejor dicho, desde Oporto, todo por la costa, hasta Redondela. De Redondela vuelve a iniciarse el camino portugués, hasta Pontevedra. Y en Pontevedra, bueno, hay la opción de continuar a Caldas o venirse por aquí. Entonces, la primera vez que ven el mar, cuando se vienen por aquí al salir de Pontevedra, siguiendo la ruta del Padre Sarmiento, pues estamos en la ruta del Padre Sarmiento, verían la Seca, que es, hoy es un día además donde la Seca se ve perfectamente, de la ría de Pontevedra, y la primera vez que ven el mar, de la ría de Pontevedra. De aquí se sigue a Combarro, que lo vemos allá al fondo, con su belleza, y tienen que subir el monte Castrove, que lo vemos también allá a nuestra izquierda, allá arriba, que es cuando empieza la auténtica subida y el auténtico sacrificio de esta ruta, ¿no? Pero que también tiene las maravillosas vistas que veremos al subir al mirador de toda la ría de Pontevedra. Más que contar mañana a partir de las 9 de la noche. Se quedan ya con Torre de Maratón. Gracias, como siempre, por estar ahí.